Bienvenidos al programa de la BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy estaremos entrevistando a Ligia González Lozano, abogada general de la Barra. Estaremos platicando temas como de su desempeño, la diferencia entre un director jurídico, cuál es el papel más relevante de un abogado general en un colegio de profesionistas de abogados, la importancia de las recomendaciones y de la voz de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Acompáñenos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos el honor de tener entre nosotros en el programa de la BMA a Ligia González. Bienvenida, Ligia. Muchas gracias, querido. Bueno, nada más y nada menos que Ligia es la abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ligia es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un máster en la Universidad de Harvard. Cuenta con diplomados en arbitraje internacional, sistema penal acusatorio, anticorrupción, conflicto de intereses. Ha sido directora jurídica por más de 15 años de dos grandes consorcios empresariales relevantes en México. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la misma Escuela Libre de Derecho. Es vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho desde apenas este 2020. Presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, consejera y vicepresidenta del Comité de Compliance Managers de la Cámara Internacional de Comercio, consejera y abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, fue segunda vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, presidenta de la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, aspirante a corredor público, así que como ustedes ven, estamos frente a una personalidad muy relevante en el mundo del derecho. Bienvenida, Ligia. Muchas gracias, querido Mauricio. Y bueno, pues parece extraño que siendo colegio de abogados se requiera de un abogado general. ¿Qué hace? ¿Cómo se nombra? ¿Cuál es el papel más relevante del abogado general? Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, tratándose de la Barra Mexicana, que es un colegio que tengo en el corazón, creo que lo primero por comentarte es, sea el puesto que sea o la posición que tomes, o no tengas posición y seas simplemente un barrista, cuando se ha recibido tanto de un colegio, simplemente es un honor el poder ayudar. Ahora, no se acostumbraba hace muchísimos años tener un abogado general porque la estructura de la barra no lo requería, no tenías tú tanta intervención pública, no tenías un mundo tan litigioso como el que tenemos en México el día de hoy. Entonces, es curioso, pero hasta es para algunos apetitoso ver a la barra litigando, y en otras ocasiones la barra necesita litigar para poder cumplir con sus fines. ¿Como por ejemplo? Mira, el artículo 2 de la barra dice que debemos de estar enfocados, entre otras cosas, a velar por el Estado de Derecho. Entonces, cuando tú tienes actividades, sea de particulares o del Estado, que afectan ese Estado de Derecho, que maltratan o que se desvían algo del Estado constitucional o de las leyes, como nosotros las entendemos en un sistema democrático con el que hemos vivido, pues en ocasiones tienes que acudir a ello. Por ejemplo, hemos instado, y en diferentes épocas políticas, a que el legislativo legisle, porque la Constitución se lo ha instruido, porque el Poder Judicial se lo ha indicado en diferentes sentencias, y no sucede. Entonces hemos invitado, digamos, jurídicamente y a través de litigio. Otras veces es que nos llegan a demandar a la barra también, por supuesto, porque es una sociedad civil. Ya. ¿Y la han demandado? Perdón, es una asociación civil, y como asociación civil nos han demandado porque tenemos una persona moral ahí. ¿Y la han demandado, no sé, algún trabajador o un tercero por temas de, no sé, de nombre, o en fin? Mira, desde nombre
actividades que se consideran repetitivas, marcas, también laboralmente, también nos han solicitado que hagamos retenciones por pago de deudas alimentarias, de barristas. Ok, claro, claro, que claro. no son nuestros empleados, sí, entonces sí. ya sabes, tenemos que acudir a contestar. Y hay otras ocasiones que también ayudamos al Poder Judicial, claro que colaboramos, porque nos entienden como expertos en la profesión jurídica. Yeah. Y entonces nos dicen, oye, ¿cuánto debería de cobrar este abogado en este litigio? Y nos lo piden como peritos. Ya. O para que se dé opiniones jurídicas, por ejemplo, internacionales, de ver si se puede hacer o no un exhorto. Entonces, acuden a nosotros como peritos en derecho y nosotros asistimos, dependiendo de la especialidad, al Poder Judicial. ¿Cuál dirías que sería el papel más relevante o más importante del abogado general? Defender a la barra como un conjunto de abogados que están todos los días ejerciendo el derecho y que buscan que su colegio esté siempre atento a las circunstancias jurídicas. Defenderla y ayudar a que la barra cumpla con sus fines. Esa es la función más importante. Ahora, tenemos muchas otras. Digamos que por estatutos, el abogado general es propuesto y ratificado en el Consejo. Y dentro de sus funciones... Eso te iba a preguntar. ¿El proceso de su designación lo hace el presidente en turno? ¿Es el que propone al abogado, a la abogada general? ¿El Consejo decide? ¿Pasa por filtros, pasa por exámenes o simplemente nada más así? No requieres examen u oposición. Es una propuesta que se hace en el seno del Consejo. Es porque es 100% pro bono, ¿verdad? Como todo lo que hacemos. Es 100% pro bono, exactamente. Y eso tiene que ver mucho con la ética con la que te manejas a efecto de no tener ningún conflicto de interés. Y creo que es bueno que sea pro bono. Si tuvieses alguna remuneración, podrías llegar a tener alguna circunstancia de conflicto de interés. Y aquí es pro bono, entonces a lo único a lo que te debes es al cumplimiento del Estado de Derecho y la defensa de tu colegio. ¿Y entonces lo propone el presidente en turno o al Consejo? Se acostumbra que el presidente en turno lo proponga, pero no hay ningún impedimento de que algún otro miembro del Consejo lo proponga y se vota en el seno del Consejo de la Barra. ¿Y dura cuánto tiempo en su encargo? No tiene duración específica en los estatutos. Ok. ¿Tú cuánto tiempo tienes? 1 año y medio. Un año y medio y en marzo estaría cumpliendo casi los 2 años. Ya. ¿Qué dificultades y retos tiene en general un abogado general y qué dificultades y retos específicamente sientes? ¿Cuál ha sido tu principal reto o dificultad ya en lo personal en estos año y medio que tienes? El primero, que creo que es también cualquier barrista que hace trabajo pro bono en la barra, es el tiempo. Si asumes la responsabilidad, tienes que sacar tiempo de donde no lo hay para atenderlo, porque tienes, por ejemplo, plazos y términos, y no puedes decir, como esto es pro bono, no importa. Esa es una. La otra, que creo que es muy importante, es formar un equipo muy pequeño, pero tú tienes ciertos abogados que te ayudan en esa tarea. Tienes todas las especialidades en la barra, entonces es una fortuna poder trabajar con ellos, pero hay ciertos abogados en específico dentro del Consejo que te ayudan a muchas labores. Tienes que saber organizar y coordinar. Vamos a ir a un corte, Ligia, y nos queda en el tintero la pregunta: durante este año y medio, ¿cuál ha sido el principal reto que has tenido? Claro que sí. Volvemos en un momento. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de vuelta con Ligia González, abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Antes de ir al corte, Ligia, te había hecho una pregunta respecto de cuáles son los principales retos que tú has enfrentado, pero me gustaría profundizar un poquito antes en el tema. Comentabas que tenías un equipo de abogados. ¿Quién los nombra ese equipo de abogados? ¿Qué papel desempeñan? Leía y hacía mención a nuestros televidentes que Ligia es una experta en Derecho Internacional Privado, es profesora de la Escuela Libre de Derecho en este tema. Entonces, el tema del litigio, ¿cómo lo afrontas? ¿Para eso es este equipo? ¿Cómo es un poco la vida interna en eso? Claro. Lo primero es que tienes que tener la suficiente humildad para decir no lo sé todo. Claro, porque te llega de todo, ¿no? Gracias a Dios uno no lo sabe todo y aunque yo fuera litigante no sabría la parte corporativa o internacional, no sabría la parte de marcas y viceversa. Digo, hay abogados como tú que dominan muchas materias, amigo, pero cuesta mucho trabajo y entonces tú dices, ¿y cómo le haces para formar un equipo? Yo creo que el abogado general tiene una función parecida a la de un director jurídico, que tampoco debe de dominar todo, pero que sabe coordinar a sus colegas y más si son pares. Entonces, para mí, mis pares abogados, que son los titulares de las coordinaciones de los diferentes comisiones de estudio o también los presidentes de los capítulos, tú los invitas a que te ayuden, sea un caso específico, si lo crees de una especialidad muy, muy fuerte, o bien tienes un equipo permanente en el que los invitas también pro bono, cuenta pro bono, por cierto, para los puntos que todos debemos de cumplir, servicio social, y les invitas a que te ayuden con temas generales. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Constitucional, Javid, nos ayuda para los temas de constitucional y que litigamos en la Corte, lo cual no quiere decir que esté ajena yo a leer documentos, a saber de qué se trata. Diriges, coordinas a ese equipo de abogados barristas. Que no debe ser fácil porque todos son gente, yo tengo el gusto de conocerlos a todos y gente muy profesional, sí, muy destacada, digamos, reconocidos en su especialidad, ¿no? Entonces, imagínate qué fortuna para mí aprender de los mejores. Claro, claro. Y ellos se dedican al tema en que tú le estás pidiendo específicamente el apoyo, ¿no? Así es, y lo discutimos. Contratos, familiar, de todo. Laboral, marcas, protección de datos personales, tenemos de derecho constitucional, administrativo, también de corporativo, de diversas materias. Y entonces, pues como lo hace un director jurídico, coordinas a estos grandes especialistas y no sabes qué fascinante cuando hay que discutir con ellos algún tema de fondo y te pones a leer lo que te están platicando. Entonces eso es algo que agradezco, además todo lo que aprendo. Eso me lleva al tema de las recomendaciones, que la Barra específicamente en este bienio con Héctor Herrera Ordóñez como presidente, pues ha sido desgraciadamente, diría yo, muy necesario recurrir a las recomendaciones, porque eso significa que hay algo en la sociedad, en la política, que desde la perspectiva particular de la Barra, pues se hace necesario, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a eso, el tema de cuál ha sido el reto, dirías, que más te ha gustado, más difícil, no sé, el reto más importante que has afrontado durante este año y medio. En general es responder a tiempo y con toda la diligencia en los temas jurídicos que se le presentan a la Barra. En específico, creo que el caso del pronunciamiento de la contrarreforma educativa que fue propuesta sin una modificación constitucional real fue uno de los más difíciles por todos
los temas constitucionales que se enfrentaban. Ya. Y además había que sacarlo en tiempo. Y además fue en época de Semana Santa. Y ese es otro tema. Ya. No hay horarios. Claro. Aquí hay veces que en sábado, domingo, mis colegas consejeros, todos estamos trabajando. No es un trabajo único de la abogada general, sino todos nuestros consejeros están trabajando para que sí reconozcamos también su tiempo ahí aportado. No hay descanso. Esto de las recomendaciones, ¿qué papel juega? Porque para los televidentes las recomendaciones son posicionamientos oficiales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados frente a temas particularmente de Estado de Derecho, de justicia, por supuesto, que son nuestro expertise, en donde se pide y se exige por parte de los propios barristas o de la sociedad en general una voz fuerte, una voz importante como lo es la barra. Esos son los posicionamientos. Entonces, Ligia, ¿cómo se fragua un posicionamiento, alguna figura de estas? Pues mira, se fragua, como tú bien lo dijiste, porque los barristas, las comisiones, los capítulos, nos piden una descripción jurídica de algún fenómeno que pueda afectar la vida jurídica de México. Hay algo importante histórico, y es que esto no viene nada más de este bienio, sino ya desde los años 40, te podría decir que la barra había hecho algunos pronunciamientos. Claro que se han activado más a últimas fechas, y yo creo que por dos cosas: por la situación real en la que se vive, y segundo, porque México se ha hecho más judicializado, si así le quieres llamar, o más jurídico. No hay periódico en que en primera plana todos los días puedas encontrar un tema de carácter jurídico. Claro. Y muchas veces hay una crítica de que es que no nos debemos de meter en la política. Y es cierto, la barra es apolítica, eso es muy claro. No tenemos que tener una posición partidista. Sin embargo, las cuestiones de constitucionalidad y los movimientos que hay, tanto legislativos como administrativos, por naturaleza tienen un reflejo político. La política y el derecho caminan de la mano. Entonces, reto, mantener la neutralidad jurídica, alejarlo de lo político y hacer un análisis estricto, tanto doctrinario como práctico, en estos pronunciamientos que hacemos. Y bueno, ya si quieres en un momentito te platico qué es lo que yo tengo que hacer en esos pronunciamientos. Excelente, sí, muchas gracias, Ligia. Volvemos en un momento. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Estamos con Ligia González, abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ligia, antes del corte estábamos hablando de los pronunciamientos, particularmente la dificultad para armar un pronunciamiento, pero entiendo que no solo hay pronunciamientos, ¿verdad? Que también como abogada general
hay estudios, hay opiniones, hay excitativas, invitaciones al gobierno. Si quieres platicarnos un poquito de las diferencias y retomamos el tema de las de recomendaciones. Claro que sí, claro que sí. Mira, Mauricio, tenemos nosotros primero que reconocer que no todos los pronunciamientos, opiniones o excitativas las hace la abogada general, sino que, como platiqué antes, tenemos grandes abogados a quienes en ocasiones les encargamos que realicen estas opiniones. Si son de carácter regional, claro que recurrimos a nuestros capítulos, que son fundamentales para la barra. Entonces tenemos pronunciamientos que nacen de solicitud de algún barrista que ve algún tema de trascendencia que puede ser grave para el Estado de Derecho, siempre enfocado al sistema jurídico. Y nos dice, esto está ocurriendo, creemos que debemos de pronunciarnos. No siempre en sentido negativo o en contra. Hay veces que es en sentido positivo. También tenemos nosotros amicus curiae. Cuando vemos nosotros asuntos que llegan, por ejemplo, a la Corte, que vale la pena empujar o algún tema específico, lo hacemos. Permíteme, para nuestros televidentes, el amicus curiae es una figura en la cual cualquier persona, el amicus curiae es el amigo de la Corte, llega de motu propio y da una opinión, un estudio a la Corte para hacerle ver a la Corte una opinión distinta, pero no es parte en el conflicto, ¿no? Pero y se toma en cuenta la opinión de la barra, ¿no? Por la importancia del tema, pues supongo que, claro, y la voz de la barra pues es muy, muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí cuenta. Tenemos que ponderar en la redacción que nos envían los barristas o en la que hacemos nosotros mismos, el que no nos metamos en temas que no le corresponden a la barra de carácter técnico, científico, a menos que tengamos el estudio. Tenemos que ser muy precisos y no perder ahí la objetividad. Tenemos también opiniones en que se nos invita a que completemos de manera jurídica algún tema específico y entonces emitimos una opinión técnica. Y muchas veces esas no las hacemos públicas a todo mundo en nuestras redes, sino que van dirigidos al Estado, a una autoridad o a algún particular en específico. Es que de acuerdo con la ley de profesiones, la barra es asesora consejera del gobierno y también de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Entonces, de esa figura es cuando nos agarramos para decirle, por ejemplo, una iniciativa legal o un dictamen que está por emitirse en Cámara de Senadores y Diputados, ahí también intervenimos, ¿verdad? Así es. La línea es muy delgada entre una opinión y un pronunciamiento, pero hacemos los dos tipos de documentos. Uno es más al público y otro es más técnico, dirigido a la autoridad. ¿Y la excitativa, iniciativas? Las excitativas o las invitaciones o exhortos es cuando vemos un punto muy específico en que sea un particular o una autoridad, hemos visto que ya tiene una posición firme y entonces nosotros invitamos a la reflexión por A, por B y por C. Entonces también hacemos ese tipo de... Obviamente son temas, algunos de ellos muy conflictivos, ¿no? Sí. Y al interior de la barra, pues hay de todo, ¿no? Hay de todas las filias y fobias habidas y por haber, pero todos muy profesionales. ¿Cómo procesas y qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Juega un papel importante el abogado general en ese conflicto para la toma de decisiones? Yo creo que nuestro papel es mantener la neutralidad, alejarte de algún conflicto de interés que puedas tener como abogado general, de una posición, analizar 100% los argumentos, fundamentos que pueden venir de diferentes abogados. Además, los abogados somos especialistas en no ponernos de acuerdo y tener diferentes colores. Entonces, el estudio es muy bueno porque claro que nos metemos, claro que me toca a mí leer el artículo constitucional, el artículo de la Ley General de Salud, el artículo del Código Civil del Estado de Chiapas para ver la objetividad. Si vemos posiciones divergentes que realmente es muy difícil tomar una posición, hay veces que o lo ponderamos o de plano no nos metemos en el tema. Porque no hubo acuerdo. Muy difícil darle gusto a todo mundo. Muchas veces tenemos unanimidad, otras no.
pero la fórmula, creo yo, es la neutralidad objetiva con la que debemos describir las cosas, cuidando también el lenguaje. Ya. Hay veces que no eres monedita de oro para nadie, por cierto, todos terminan criticando lo que hiciste. ¿Y ha habido reacción por parte del gobierno? No, ahora y también quizá en el pasado, ¿no les ha gustado un posicionamiento o un gobierno federal, local o la corte que se haya sentido que pegó duro? Hay de todo, hay de todo. Lo que sí es seguro es que no somos indiferentes. Ya. Hay de todo, en muchos casos, y yo diría la mayoría tenemos respuestas incluso por escrito muy respetuosas, igual que como nosotros hacemos las cosas de manera respetuosa, directa, pero hemos tenido respuestas en todos los sentidos. Hay veces que nos dicen muchas gracias y no pasa nada, pero hay muchas otras ocasiones en que sí sucede, y hay algo que sí vamos a poder dejar en la memoria, y es no me quedé callado en algo que veíamos relevante. No vemos todos los temas, no nos metemos en todos, pero sí tenemos, digamos, a futuro el derecho a decir, me metí y estudié y lo dije. Entonces, nuestros televidentes deben de estar muy seguros de que un posicionamiento de la barra, pues tiene todo este proceso que Ligia nos ha comentado, es porque alguien lo pidió, porque se debatió, se redactó por abogados expertos en la materia, con distintas visiones políticas, sociales, económicas, etcétera, que se procesó ese debate, y si a final de cuentas de ese debate sale un posicionamiento que es firmado por el presidente en turno, pues es porque ya hay un peso específico, y por lo tanto pues quiere ser muy relevante la posición. O sea, no le entramos a cualquier cosa, ¿no? No, y hay veces es que es por mayoría y no por unanimidad del que se vote. Ya. Es difícil, te digo. No pero sé, a final de cuentas sale como una voz, ¿no? Así como una única es. voz, y todos los que no estuvieron de acuerdo han sido muy disciplinados y muy leales a la institución, y por lo tanto pues defienden, ¿no? Y la barra actúa profesionalmente. Ese es el otro. A veces Ya. podremos o no podremos estar de acuerdo. Lo que es seguro es que todos los barristas y todos en el consejo lo hacemos de una manera profesional y seria. No se hacen las cosas en 1, 2 por 3 superficiales. Ya. Pues Ligia, se nos está acabando el tiempo, vuela. Sí. Una pregunta final, en lo personal, en lo profesional, ¿qué te ha dejado ser abogada general de la barra? ¿Con qué te quedas al final de este periodo? Uno, que mis compañeros se me han dejado tomar iniciativas para realizar cosas del día con día o de fondo dentro de la barra para trabajar, ¿no? O sea, propuestas de modificación de estatutos, propuestas de cambios en la reglamentación. Me encanta eso. Con eso he aprendido. Personalmente he aprendido muchísimo, incluyendo el trato personal. Yeah. Tienes que ponderar y entender a todos y cada uno de nuestros barristas. Y servir. Yo creo que cuando la vida te da oportunidad de aprender y de tener un poco más de oportunidad de estar en una posición, no le quiero llamar puesto, una posición de convivencia y de trabajo, aprendes, pero tienes que llevar a tu bandeja de la vida el que serviste, no el que te sirvió. Eso es muy agradable y es algo que me ha dejado ser abogada general de la barra, y el agradecimiento por la confianza a todos mis colegas y pares, porque estamos en un colegio de pensamiento. El derecho termina siendo un arte. Pues muchas gracias, Ligia, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes. Estuvimos el día de hoy con Ligia González, abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar
el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera que adentro, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos